Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Em, Vamos a hacer, bueno, yo les voy a hacer un repaso, digamos, de conceptos eh, y quiero hacerles una propuesta con respecto ya a todo el cierre del curso. Y entonces y ahorita vamos a hablar también de la bitácora. Ok, entonces... Bueno, yo les estoy preparando este documento eh, y que una parte de repente me gustaría compartirla con ustedes y que los artículos de ustedes queden insertados como en una parte de de este documento. Entonces, bueno, la idea es que tenga estas eh, tres secciones que abarcan los conceptos del curso. Por ahora vamos a ver lo del modelo estadístico para repasar algunos elementos y luego vamos a ver una estrategia para ver la parte, digamos, del estudio. Entonces, a manera de resumen y revisión, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta más importante que nos hacemos desde la estadística? Y justamente recae sobre el modelo estadístico. Entonces, ¿qué es un modelo estadístico? Con esto nos referimos a una función matemática específica que va orientada a representar la realidad utilizando datos. O sea, que no va a ser solamente a partir de una observación eh, sin mediación. O sea, sin un instrumento que me permita a mí tener o producir un parámetro en función de la observación que estoy haciendo. Entonces termina siendo como una medida, ¿verdad? O sea, estoy planteando una propuesta de cómo explicar la realidad. Y para eso entonces utilizamos eh, variables que han sido obtenidas más bien no utilizamos, definimos variables eh, que algunos de estos valores, de estas variables, van a ser observados y otros van a quedar desconocidos. Pero que la idea de hacer este acercamiento mediado o técnico nos va a permitir una estimación o aproximación de ese fenómeno o situación que nos interesa. De aquí que es muy difícil pensar en modelos eh, que no son derivados de la naturaleza. Digamos como un modelo estadístico meramente abstracto. eh, Hay un momento en donde de repente se mete en un rincón de la realidad, pero que se separa mucho del resto.
Entonces pierde como un poco de sentido. De algún modo, la estructura de un modelo estadístico es como la infraestructura eh, o eh, ese delineamiento del cual, digamos, describimos un fenómeno. Esa descripción, digamos, recae sobre una función matemática y que nos va a permitir establecer cómo interactuamos en esa condición con la realidad. Eh, ok, entonces, podemos hablar de modelos determinísticos que son los que, digamos, asumen una relación exacta y que, digamos, tienen toda una perspectiva en función de la exactitud. Esto es para mí, digamos, desde una perspectiva de historia de la ciencia, es como la matemática que plantea Newton antes de, digamos, como abordar la incertidumbre. Aunque en la época también se recolectaban estadísticas o datos y estos elementos, pero tal vez la forma de modelar es la que cambia. Y porque entonces, eh, cuando empezamos a asumir incertidumbre, es cuando, digamos, encontramos la diferencia entre los modelos determinísticos y los modelos estocásticos. En los modelos estocásticos encontramos sobre todo este componente aleatorio y que nos refiere a una necesidad de probar o de predecir, probar y predecir elementos. Y entonces cuantificar cuál de los eventos de los que nos interesa o estamos observando es más probable que suceda. Con el fin, obviamente, de tomar decisiones y sobre todo en el acto de transparencia, de que hay valores hacia el futuro que no sabemos eh, cuál va a ser, digamos, su realización. Entonces, en ese sentido, reflejan más esta idea, ¿verdad? O esta noción que vivimos como seres humanos en la experiencia, en eso de verdad, de que no tenemos forma de saber lo que va a suceder después. Pero si basándonos en el pasado, ¿verdad? O lo que ha sucedido, lo recopilamos, eh, algunos procesos van a tender a converger y ahí es donde logramos generar predicciones y aproximaciones a pesar de la incertidumbre. En algunas veces eh, va a caer muy cerca de lo que esperamos, otras veces no. Entonces, un modelo estocástico reconoce que los datos observados pueden variar de forma impredecible. Representa una variabilidad a través de distribuciones de probabilidad y a nivel de bioestadística, solo como por comercial, eh, son parte, digamos, de lo que permite, digamos, entender y explicar procesos
que nos interesa, digamos, de algún modo conocer y poder predecir para tomar mejores decisiones. Ok. Eso se me quedó como aparte, pero me parece importante para poder generar una visualización de lo que implica hacer una modelación. Entonces, hay tres elementos eh, importantes que son las variables, ¿verdad? Y eso representan el puente entre lo que pretendemos explicar y la cercanía con la realidad. Los parámetros que representan justamente lo que queremos eh, saber, lo que queremos estimar. Y esos parámetros van a implicar ciertos supuestos probabilísticos. Entonces, ahí es donde, digamos, elegimos modelos y podemos irnos por una vía paramétrica o no paramétrica. La no paramétrica es cuando el fenómeno, de repente, o los datos que hemos recolectado, nos generan distribuciones que no son las conocidas, que sabemos que ya convergen de esa manera. Y bueno, entonces es importante anotar que un modelo sirve para, en primera instancia, describir, en segunda, para explicar, y acá es donde empezamos a generar eh, más rigurosidad en los modelos, para predecir cuando ya queremos llegar a un objetivo de predicción, entonces quizá empieza a tener más relevancia lo que sería el tiempo, ya no solamente el dato circunstancial del momento, sino también lo que ha sucedido eh, de manera, bueno, hacia atrás, retrospectivamente. Y bueno, cuando ya llegamos a un nivel de inferencia, es cuando ya tenemos no solamente tiempo, sino que también tenemos cantidad o tenemos eh, un nivel de certeza sobre el espacio muestral o la población a la que responde la pregunta de investigación o el objeto o fenómeno que estamos observando. Ahora, bueno, ustedes, eh, o algunos de ustedes, no todos, pero sí han llevado toda una carrera de estadística. Entonces, la carrera en fundamento tiene una perspectiva frecuentista. Y de aquí es donde ya aterrizando a la hora de impartir un curso de estadística bayesiana, es que como que cae una en razón de que esto es como volver a empezar a definir todo de nuevo. Porque tal vez desde una perspectiva, y acá esto tal vez lo estoy estableciendo ya entrando en una narrativa de lo bayesiano, que es tener en cuenta lo anterior. Entonces hay como ideas preconcebidas de cómo debe generarse a lo que le llamamos métodos estadísticos. Pero lo cierto es que el enfoque bayesiano
puede plantearlo todo de una manera completamente diferente al método estadístico frecuentista. Entonces, bueno, definiendo el teorema de esta manera, lo planteamos en función de parámetros desconocidos, que son las citas, los datos observados, la definición de una distribución priori o previa, la verosimilitud, que representa los datos eh, que hayan sido recolectados de manera circunstancial, y a la hora de combinar ambos elementos, nuestra creencia previa y el experimento que se haya llevado a cabo para elaborar una estimación, eh, son combinados en función de fortalecerlos y generar una distribución completamente nueva. Y que además va a resolver algo muy importante, y es que en especial cuando yo tengo que elaborar contrastes complejos, que acá estamos hablando, digamos, como a partir de regresiones, no solamente, bueno, puede ser un contraste de dos componentes, pero que cada componente puede ser muy elaborado. El tema es que cuando tenemos una larga lista de contrastes, puede ser que a la hora de encontrar información para alimentar esa verosimilitud, haya algunos eh, que no hayan sido realizados. Y entonces tenemos valores faltantes. Esta es, digamos, como la mayor ventaja, o desde mi perspectiva, una de las mayores ventajas que tiene la estadística bayesiana, porque eh, nos permite hacer las combinaciones de contrastes que nosotros queramos insertar en el modelo, pero que no necesariamente tenemos información para absolutamente todas. Ahora, claramente, esos algunos contrastes debemos anotarlos como que son los menos informados, pero que en una instancia de toma de decisiones, por lo menos tenemos esa información que podríamos utilizar. Eh, Ahora, sí, la creencia posterior sobre un parámetro es proporcional a la creencia previa multiplicada por la evidencia aportada por los datos. Esa sería, digamos, como la elaboración de, digamos, de la interpretación de una realización del teorema. Aunque quiero como detenerme un momentito para recalcar en este tema de la creencia, y es que la forma más sencilla que yo he visto de comparar la estadística frecuentista con la bayesiana es a partir de definir una, o de establecer la diferencia entre confianza y credibilidad. Entonces, noten ustedes que los intervalos de confianza se refieren a la estadística frecuentista y los de credibilidad a la bayesiana. Entonces, con esto quiero decir que quizá este es como tal vez mi sesgo de estilo estadístico. Para mí la estadística bayesiana se perfila como un modelo más complejo, con un enfoque más
más completo, perdón, aunque también es más complejo, eh, para la estimación de probabilidades. Sin embargo, ambos conceptos, ¿verdad? Terminan siendo combinados acá. Y entonces, eh, a pesar de que en ciencia siempre estamos hablando del saber, o esto es como una muletilla que tenemos, ¿verdad? De que hay un tema como de establecer una especie de ego de conocimiento y que debate entre el saber y el creer. Pero tal vez lo que quiero desenmascarar en este momento es que el saber implica haber tomado una decisión sobre la creencia. Y esa decisión de la creencia, lo que pasa es que ha sido analizada, ha sido revisada y ha sido puesta a prueba para que eh, acá tal vez podríamos hacer una referencia a Popper, eh, el filósofo, que él habla de la falseación de la ciencia. Entonces, de a partir de aquí es donde viene este tema de la importancia de poner a prueba la hipótesis, de poner a prueba eh, las observaciones que se recopilan en un trabajo de campo de investigación y entonces se van a evaluar para ver hasta qué punto se sostienen y si se sostienen, podríamos tener un grado de confianza para poder seguir creyendo que las cosas pueden ser de esa manera. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco qué es lo que han elaborado ustedes en ese sentido. Eh, Me gustaría, algo que estaba pensando, bueno, acá yo eh, les estoy editando para agregar una guía de códigos, por lo menos con algunos ejemplos, y eh, que quede anotado, digamos, lo de los tipos de los modelos. Esto, bueno, yo lo voy a terminar en estos días y la otra, eh, digamos, sugerencia que tenía es que para la bitácora, bueno, tenemos, eh, yo les dije, ¿verdad?, que había unos datos faltantes. O sea, todos tienen por lo menos una tarea que no presentaron. Hay una que es fundamental que todos me puedan entregar en este momento, que es por lo menos una primera versión del artículo científico. Yo revisé los trabajos que me han entregado y bueno, ustedes son muy buenos, se han elaborado documentos muy buenos. Hay algunos que tal vez están un poco largos y sería bueno. Esos documentos igual forman parte de la bitácora, perdón, de la bitácora. Em, Ahora, bueno, yo digo, lo que quiero ahora es cómo estandarizar el formato. Entonces les tengo la siguiente propuesta. Em, para la evaluación de la bitácora, quería darles el chance de que si, bueno, si hay alguna tarea que todavía no me hayan enviado por mediación de las que
ya les voy a dar la lista, lo pueden hacer y eso se los valgo como una ampliación. Y bueno, de los artículos que revisé, hay varios formatos. Entonces, sería ponernos de acuerdo en cuál va a ser el formato oficial, digamos, para todos, para que todos lo pongamos en ese formato. Hay algunos que están en Overly, pero no necesariamente en el formato de la plantilla que les compartí al inicio. Y algunos otros hicieron como otras variaciones. Entonces, eso quería como estandarizarlo. Y bueno, el, el tercer elemento es escribir esta parte entre todos. Digamos, colocar acá los códigos que hayamos usado, o por lo menos los estándares. Y digamos, en ese caso podríamos compartir este documento y entre todos lo elaboramos. Esa es una parte, pero esa, digamos, se las estoy dando como opcional, si lo quieren o no. Lo otro era, bueno, darles un chance más para entregar ya como la versión final de la bitácora, que lo más importante de la bitácora es el artículo en su primera versión. Ojalá completo en el formato adecuado. Entonces, a partir de ahí, ya digamos, para mí es incluso más fácil hacerlo retroalimentación y hasta me pueden compartir el enlace de Overleaf y yo les puedo hacer comentarios directamente en el Overleaf. Entonces ahí ustedes pueden editar de una vez. Ok, eso por ahí. La entrega del artículo final está quedó para el 8, ¿verdad? Sí, ¿Cuándo? segunda semana de julio, profe. Ok. Ahora, hay un tema que me pasó, que es, digamos, hoy yo tenía la reunión virtual, pero el otro lunes, el otro martes, yo tengo que estar en San José y entonces ese día era el que habían salido las presentaciones. Entonces una propuesta sería pasar las presentaciones para el 8 y en dado caso, digamos, podemos hacer la entrega final del artículo ahí o darles una semana más. De esta manera, digamos, me daría mi chance de terminar la revisión y darles retroalimentación para la finalización, digamos, de las estimaciones de ustedes. Profe, Tendríamos, entonces, ajá, per- perdona, eh, entonces sería más bien o sea, hacer la presentación el 8 como tal ajá. y la entrega que haría, digamos, como una semana después. Sí, o sea, solo si alguien quisiera entregar la versión final del artículo ese día, lo puede hacer, y si no tiene tiempo hasta el 15. Ok. Sí, no, El yo también pensaba por el hecho de que, digamos, si usted nos va a dar retroalimentación tal vez en la presentación o así, también, eh, sí. también sería como, si se pudiera implementar, digamos, de no hacer mucho, tal vez para el artículo final sí incluir. Sí, de hecho, bueno, de todas las recomendaciones que yo les hago, eh, obviamente ustedes pueden decidir editarlo tal vez de la misma manera en que yo les estoy diciendo o de una manera diferente.
o justificar por qué lo hicieron de esa manera, digamos, podría no proceder el comentario. Entonces, sobre todo en la presentación final, eh, lo ideal es que ahí ya sean como afinaciones y cosas como más sencillas para poder consolidar el documento final. Y de hecho, por eso fue que No les sé, estaba diciendo que hay algunos artículos que están un poco largos, entonces sería bueno eh, que de repente para la versión del artículo puede ser una versión más sintética, un poco más corta. o sea, yo tengo una pregunta. A ¿Hay ver, algún adelante. problema si el artículo que no lo haga en Overleaf y yo lo maneje? Se te está cortando, no sé si soy solo yo. eh, No, sí, se le cortó a Adri, profe. que- ¿Nos estás escuchando, Adriana? Es que no te escucho. Pero yo creo que la consulta era que si había algún problema, si el artículo se hacía en otra plataforma que no fuera en Overleaf como tal. Eh, pues yo preferiría que fuera de una vez en orden, porque así la edición me queda más fácil. Eso es lo que tengo. Pero, Dele, profe, bueno, con esa habían retoque. unos, perdón. Creo que aprovechando, mientras Adriana se reconecta, con respecto a la extensión de los artículos, eh, para usted, ¿qué es considerado largo? Sí, bueno, eso es lo que quería ver. Yo no sé Ok. si tengo permiso ya como de mostrar algunos artículos para darles algunas, mm, justamente como para ver eso. Es que podríamos decidirlo, o sea, en dado caso una posibilidad sería dejarlo en esa longitud, en la longitud que ustedes quieran, eh, pero lo que sí quiero es que quede todo en un solo documento. Entonces, sí necesito que tener, digamos, como los códigos fuentes de los archivos para poder editar y me queda más fácil editar en Overleaf que incluso en Word. Entonces, bueno, un artículo usualmente puede ser, eh, digamos, 6 a 10 páginas. Es un, digamos, tamaño interesante. Ya tal vez más de 20 eh, se hace más pesado, digamos, anotar. O la edición. Puede ser que uno se enfoque en ciertos lados, en ciertos aspectos del artículo, pero ya, digamos, de 20 páginas, ya casi calza como una tesis. Entonces, ahí adelante, Brian. Yo Sí, estoy profe, en yo sé que una tesis. yo soy uno de esos que tiene una tesis. Pero, profe, sí, es que yo en esa línea, de justamente, en algún momento también le pedí como que si usted, por favor, digamos, nos podía compartir como los lineamientos y demás, porque, digamos, yo sí tiendo como a extenderme demasiado. Siempre lo que me pasa es que al final empiezo a cortar más bien un montón de cosas, ¿verdad? Pero sería también incluso más fácil si hubiese retroalimentación de parte suya, digamos, con lo que ya revisó, y adicionalmente con un documento que explique esos lineamientos para poder reducir. Ok, sí, o sea, ahora podría ser una decisión, si ustedes quieren, o sea, simplemente dejarlo libre, no tener restricción de tamaño, porque al final el documento completo va a quedar casi como de 200 páginas, lo cual no importa, o sea, todo bien. eh, pero bueno, voy a hacerles esa revisión y ese documento. Profe, y una Y, pregunta, ajá. más o menos como para cuándo podrían estar esas revisiones, porque al menos a mí sí me preocupa bastante, digamos que falta tan poco tiempo para presentar todo y no haber tenido al menos una retroalimentación del artículo. Entonces, digamos, yo al menos sí me estaba esperando un poco, ¿verdad? Como para ver esa parte.
para empezar a implementar, inclusive ya pasar a Overleaf, porque yo fui una de esas personas que hizo todo en PDF. Entonces, son cosillas como que a uno le pueden llegar a tomar algo de tiempo y sí me gustaría como, de más o menos saber como con cuánto contamos después de la revisión Yo, para poder... yo espero ya mañana entregarles todo. Yo quería como hablar con ustedes estos temas para ver justamente hacia dónde me enfoco en los comentarios que les voy a hacer ahora del artículo para la convergencia de los formatos, que es, digamos, como lo más urgente ahora. Y la parte de los contenidos se pule al final de la presentación. Adelante, Carlos. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. No, mi duda iba más asociado a la parte de la bitácora. Es que en las instrucciones de mediación virtual yo lo que vi fue que se quería como que se adoptara todos los datos y códigos categorizados de forma visible. Entonces yo lo que hice fue enviar una bitácora con los documentos, pero yo en lo personal no subí un avance del artículo porque realmente no lo indicaba. Entonces no sé si usted más bien prefiere que en esa parte de la bitácora agreguemos el avance del artículo o una bitácora como tal. No, pero usted sí lo entregó. Lo que pasa es que dentro de la bitácora yo también estoy considerando todas las entregas anteriores que ustedes hayan hecho. Ya, ok. Entonces, eh, no necesariamente está especificado en esta porque en la final, digamos, lo que es todo eso que les estoy diciendo, ¿verdad? Es como tener todo el acervo de producción durante el Ujú, semestre. Y está el artículo que ustedes presentaron hace unas semanas en ok, una de las versiones. Entonces, a eso es el que me refiero. ya. Y si tengo una versión más actualizada y prefiero que revise esa, ¿qué debería de hacer? Mandármela ¿Por correo con... Sí, o por o mediación? sea, sí, bueno, esa es la formalización, digamos, de la bitácora. Usted me puede decir, si tiene tareas que quieren que las tomen en cuenta, entonces en el documento final tienen que incluir esas tareas. Entonces, ustedes pueden poner como una explicación al principio del documento de qué formato le dieron a la bitácora. Porque recuerden que la bitácora hasta, digamos, cierto punto tiene un formato libre. Entonces, Ujú, ustedes me pueden decir, bueno, por favor, eh, retómeme para, digamos, puntajes de ampliación, digamos, tareas que no hayan entregado antes, de alguna de las que están en mediación virtual. Y de ahí, si tienen, ¿verdad?, una versión actualizada del artículo, entonces me la agregan ahí. Me dicen, es importante anotar que en esta versión estoy actualizando el artículo, entonces quisiera que me retroalimente sobre esa versión. Igual para la lectura crítica, ¿verdad? Entonces es importante que se pongan de acuerdo con el compañero qué versión es la que quieren que les revise o ok, la que les comento. ok, entonces voy a enviarle por aparte, o sea, por correo, entonces la versión más actualizada. Yo, o sea, mi artículo sí está. Ah, bueno, y la otra pregunta es con respecto al. Ahora que usted mencionó que le pasáramos el link de Overleaf. ¿Eso en qué sería también? ¿Por correo o en mediación? Eh, Para la revisión. Puede ser en mediación, donde está la parte que yo les pongo como de texto. Ok, Cuando en los ustedes entregan la comentarios. tarea, ahí pueden poner el enlace. Ok, Igual súper. también puede estar el enlace dentro de la tarea escrita, como dentro del mismo.
el documento que ustedes entregan en la bitácora, ¿verdad? Pueden poner ahí una parte donde especifican dónde conseguir ese enlace. Ok, Y gracias, profe. sí, la otra versión también es que compartan los enlaces por el chat y yo los agrego a mi bitácora o a mi registro y entonces ahí yo me guío por él. Ok. em, bueno, José entregó este documento. No me voy a referir digamos, a los resultados del análisis en este momento, pero lo que sí quería mostrarles es el formato. A mí me parece que todos podrían redactarse en este formato. Creo que hubo dos de ustedes que ya lo pusieron en este formato. Acá lo que yo haría es, falta el abstract, Y, pero y todo pasar está ahí gráficos especificado. anexos, profe, porque ¿Perdón? están ahí como tirados. Que también me falta poner como los gráficos en anexos porque están ahí como tirados por todas partes al final, como puede ver. Sí, sí, por eso es que, vamos a ver, este es un proceso de aprendizaje y que tiene ciertas etapas. Entonces, a veces los formatos sí permiten como leer más fácil las entradas y todo. Esa es una buena anotación que usted ya la sabe, ¿verdad? Eh, Eso es parte de lo que permite reducir la cantidad de páginas, ¿verdad? Porque a veces no queremos todas las gráficas, pero si son importantes por alguna razón, entonces sí se pueden mandar un anexo. Ahora, ese anexo o ese suplemento debe estar referenciado dentro del artículo. Lo otro es los captions. Esto, digamos, figura 6 y todo, eso está bien, pero pueden ser más descriptivas, ¿verdad? De una vez decir qué es el contenido del ítem 1 o del 3, porque acá yo tendría que irme a ver las referencias o el instrumento para poder saber a qué se refiere. Pero en las figuras de eso se trata, ¿verdad? Usted le puede poner un párrafo si usted quiere, para que quede bien explicado qué es la figura. Casi que la figura debería de leerse sola, ¿verdad? Ahí esto se me queda. Vamos a ver. Priscila, también súper bien, pero este formato no es no es el que yo les compartí, que es este. Ahora, bueno, algo que no noté del de José es que José lo hizo en doble columna. Entonces me gustaría que nos pongamos de acuerdo. A mí en realidad me gustó así como se ve en doble columna, pero yo me fijé en el template que les envié. En el template no está doble columna, pero eso es fácil de cambiar. Profe, de hecho eso me salió como un toque sin querer. Si está en el Así. template, hay que borrarle algo, no recuerdo qué, pero uno le borra una línea al template y se vuelve en doble columna. Es porque no me estaba imprimiendo las imágenes. Entonces le pasé el template de ChatGPT y le pregunté que si había algo ahí que evitara que me imprimiera las imágenes y me dio una línea en específico. Y cuando la borré, ya sí me imprimió las imágenes, pero lo puso a doble columna. Creo que es la parte, eh, creo que es una línea que tiene que ver, digamos, si esa línea está, es como cuando uno manda el artículo de revisión a la revista. Y cuando uno la borra, ya es cuando lo manda el formato definitivo para la revista. Pero ahorita no recuerdo cuál línea es. Voy a meterme Sí, un toque a debe ver y ser buscar. como eh, dos versiones del formato que tiene el template y hay un comando que se llama como double column o algo así. Y voy a revisar esto.
Esto es en el document class, por si acaso. No necesariamente, a veces los templates, eh, no sé. Bueno, sí, es que hay varios document class dentro del formato. Sí, ahora lo otro que puedo hacer para que las figuras le calcen es que debe ser que estaban muy grandes. Entonces usted les puede cambiar el tamaño. Profe, ya me encontré que es, sí, en el document class está la palabra referee. Si uno la borra, se pone a doble columna. Referee. Sí, Pues estoy en el template. no, es en el biomtemplate.txt a la izquierda. Aunque no es en el documento clase. No, en el punto text. Ok, ven, porque O sea, aquí en el está clase probablemente habilitado. está definido que el referee lo ponga a una columna y que el no referee lo ponga a doble, pero cuando uno lo cambia ahí, eh, más arriba, un poquito más arriba, ahí ve que de hecho la siguiente línea está comentada. Acá. Si uno la descomenta y comenta la 18, digamos, ya se le pone a doble columna. Sí, lo que está haciendo es cambiando el formato. Pero sí, son dos. ¿Quién sabe? Sí, salen doble columna. Bueno, en dado caso, eso es solo cambiar ese elemento, pero si yo quería como ponernos de acuerdo de una vez, pues lo hacemos a doble columna, pues una columna. En mi caso, profe, yo lo hice a una columna principalmente por las tablas. Que si era doble columna, me las tiraba sobre texto. Usted sí hizo el template. Sí, usted sí lo hizo. Ajá, no Bueno, sé cuál versión es esa, pero debe ser una muy vieja, no sé. Pero, pero sí. sí, Eh, usted le dejó la traza de biometrics, ujú. acá que está así, las figuras. Pues como esa No, las tabla, tablas. sí, Ajá. esa tabla es un poco grande como para doble columna, entonces sí me la tiraba un poco distorsionado. Ok. Hay uno también lo que puede hacer es como tirar la tabla a una hoja nueva completamente, Ujú. así que una parte o a un anexo. Sí. También hay forma de hacer que doble columna igual muestre la tabla a una sola columna. Puede volverse el mío, yo tengo una tabla así, de hecho. Ve que aunque esa doble columna, esa tabla sí está en Ajá. una sola. Ahorita no recuerdo qué fue lo que hice, pero lo puedo buscar. Creo que es, uno le indica HT entre corchetes en el Begin Table. Ajá, sí. Me parece que eso ya hace que la tabla sí se haga una sola columna. Igual Ok. lo podría hacer con las imágenes, si uno quisiera. En mi caso no, porque quedan gigantes, pero Sí, pero hay unas incluso que uno puede usar en wrap pic, o hacer una wrap de figuras y puede, digamos, hacer todas estas en pequeñito en una sola figura. Ujú.
pero sí, están súper bien. Entonces, si yo diría que esta sería eh, aplicarles este formato. Bueno, ese es el de Brian. Sí, igual Brian, cuando uno tiene mucho, o sea, lo interesante es que tiene para, para el artículo. O sea, a veces lo difícil es escribir más, no menos, pero escribir con menos palabras a veces es difícil. Entonces, en dado caso, digamos, ustedes también pueden decir, no, es que para mí es importante que sea de esa longitud y sea así. Sí, profe, en mi caso al menos sí fue que yo me basé en una disertación doctoral de un muchacho ahí. eh, y al parecer se hacía como bastantes cosas, ¿verdad? De hecho que ahí yo defino un montón de modelos. Primero un Probit, que es como uno más sencillo, y luego después el longitudinal, y hay como varias formas de abordar la inserción en estudios de panel. Entonces, eso fue lo que hizo que se hiciera un poco largo. Ok, Tal vez lo que sí, podría ahí como delimitar un poco la parte de por qué es utilizar estadística bayesiana, pero pensando en que es un artículo comparativo en términos de los dos enfoques de estimación. sí, sí, es importante. Ah, Sí, es que al final el artículo es la síntesis de todo el curso. Entonces, en teoría, los métodos deberían de quedar, eh, son los que deberían de quedar más informados. sí, de hecho fue donde me extendí un poco más en la parte de la metodología. Ok. Y ese Suri, creo que Suri no está, ¿verdad? Ok. Sí, igual Suri tendría que cambiar el formato. Y algo que vi con Suri es que las figuras, perdón, las ecuaciones están como figuras. Entonces, yo quería mostrarles cómo escribir ecuaciones. No sé si aquí viene un slide, ¿verdad? Profe, es que está en el texto. Mm, Mm, o sea, está en, tiene sí, que en punto moverse. T, ¿a qué te refieres? Ah, sí, sí, perdón. Sí, Pero no, voy a no ponerlo recuerdo aquí. si eran fórmulas acá. Sí, eso sería, digamos, Big Bang Equation. Y hay dos formas de escribir ecuaciones con notación matemática. Una es esa, generando un subambiente o para escribir la ecuación y de esa manera queda incluso referenciada y contabilizada. Y la otra es usando el signo de dólar. Y ahí, por ejemplo, yo puedo eh, poner una ecuación. Bueno, ahí me iba mostrando lo que iba escribiendo.
Y acá, digamos que yo solo no fui por los valores de eso, sino el litigio. Aquí está. Entonces, ven que cuando defino el ambiente, me va a generar un conteo y ese conteo yo lo voy a poder referenciar dentro del texto. Y si lo uso con los valores del signo de dólar, entonces me queda como insertado en el texto. Y si ocupan notación, bueno, igual salieron tarjetas. Ahí pueden, eh, ahí tienen cómo se escriben todas y si ocupan símbolos en específico, eh, los pueden encontrar. Hay una, a este le puse Greek symbols, pero si le ponemos solamente esto, debe salir una Greek. Ay, ¿cómo le quito esto? Ya. Ok, ahí los tienen, bueno, esos son los que me sugieren, pero sé que hay una que tiene, aquí está, donde se registran todas. Y acá incluso tienen toda esta variedad para mostrar todos los tipos de modelos que les gusta. Esto tal vez se lo voy a escribir. Está. Mm, ok, me falta. Hay unos que me los entregaron en Word, ¿verdad? Ya. El de Adriano. Sí, el Adriano, mío en ¿está realidad no ahí? tiene ningún, sí, el mío en realidad no tenía ningún formato todavía, profe. Era un draft nada más, pero todavía no tenía nada de formato. Ok, no, muy bien. Sí, bueno, aunque no esté en el formato, o sea, siempre póngale nombre a sus documentos. Es toda una práctica de propiedad intelectual y de identificación. Entonces, sí está bien, pero entonces lo que habría que hacer es
ponerlo en el formato de overlay. Y de ahí puede insertar todas estas ecuaciones. Ahora, algo que iba a sugerir, aunque sí veo, usualmente en artículos científicos no necesariamente se puntualiza de esta manera. Yo a veces lo que hago en estos casos es que valoro, digamos, hacer una tabla o ampliar muchísimo más la fuente de medición, o sea, cómo es que se define como el concepto y explicarlo como más ampliamente. Aquí, por ejemplo, podríamos definir de una vez cuáles son las categorías o si eso se va a ir, digamos, a un anexo porque son muchas o cómo lo quieren manejar. Igual, sí, todas estas itemizaciones. Ah, bueno, acá lo estás desarrollando. Entonces, estas pueden como quedar comentadas acá en una sola línea, no necesariamente puntualizadas, porque aquí ya usted está generando cada uno, está explicando cada uno. Igual, sí, digamos acá elaborar, o sea, las gráficas, bueno, hay que valorar el tema de la resolución, porque está, bueno, yo no puedo modificarlo acá, tengo, pero tal vez sí mejorarle, digamos, los parámetros eh, para que se vea mejor y explicar todo esto. Todo esto tiene que estar referenciado y con los captions. Entonces, ok, para hacer estas tablas en Overly están acá arriba, ven todos estos botoncitos que hay acá. Ah, bueno, acá están incluso eh, ya Overly tiene eso, yo estoy como a consultar, pero ahora con todo el desarrollo que hay, acá básicamente tienen integrado todo. Profe, está Ajá, compartiendo solo el Word. ay, perdón. Pues, y ahora sí, estamos en el mismo template y quería que vieran el dashboard que está arriba y que, digamos, por ejemplo, le podemos dar acá y acá van a aparecer el conductor, no me deja, mi principal. Bueno, ya saben cómo buscarlo por el otro lado, pero sí quería enseñarles las tablas. Está esta versión. No sé por qué tienen dos. Este es el de Insert Table. Y entonces acá yo básicamente selecciono. Voy a hacerlo en un lugar que puedan interpretarlo para. Digamos, yo quiero una 3x3. Y esta primera línea, CCC, y lo que me va a decir es cómo quiero yo que estén ubicados los textos dentro de la celda.
Y ahí C lo que quiere decir es centrado. Si yo le pongo eh, L, se me va a ir para la izquierda. Eso, sí. Sí. Bueno, aquí está la que yo estoy haciendo y aquí a la par hay una que ya está hecha. Entonces, eh, lo que quiero que vean es que ahí en este botón se pueden generar de manera automática. Si son pequeñas es más fácil, cuando son muy grandes es cuando tal vez se complica un poco más la cosa. Y nos vamos a ir a la que ya está para eh, pues este valor de multicolumna, cuando yo no quiero que me ponga líneas en el centro. Y le puedo poner ese comando de hline, que es horizontal line, para que me genere esos marcos. Y no necesito las verticales. Ah, bueno, para L para izquierda y R para derecha. Y a ver, esto está saliendo. Estoy viendo. Y en esta está saliendo la referencia. Ah, bueno, el table pues, sale eh, debajo de. Una gran. Y lo puse afuera. Entonces, como sale el table del caption. mm, no sé por qué me está haciendo así. Mm, sí, la codificación de esta tabla es ligeramente diferente. Ah, bueno, tiene el caption arriba. Esa es la
una de las diferencias. Y pide un Begin Center, aunque ya está centrada. Es un juego distinto. El código, bueno, eso es lo que estoy viendo que puede pasar, porque ese template en sí tiene este formato específico para hacer las tablas. Entonces, en este caso es mejor copiar y pegar de estas y agregarle acá. En multicolumn, yo le puedo decir casi cuántas columnas son las que yo exactamente quiero. Bueno, yo muy famoso. Pero, ¿le sirve esto, Adriana? Me parece que era el fútbol que estaba ahí. Sí, Marcó profe, yo esas igual tengo, tablas. yo sí tengo que pasarlo todo porque yo no lo tenía en Overleaf, entonces, sí. Ok, está bien. Bueno, ahí cualquier cosa, si ocupa algún código o algo así, me avisa. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Creo que esos eran los artículos que yo tenía. Entonces, cualquiera que no me haya entregado esta parte, sí es como importante que me la manden para completar la retroalimentación ya incluso de contenido. Y entonces armar la agenda de las presentaciones. ¿Está bien? Listo, profe. Yo les prometo que ya mañana les tengo toda la retroalimentación y toda la información que quiero terminar de prepararles. Hay una parte que yo planeé hacer para cada uno de ustedes, pero no me ha dado chance de terminarlo. Y con la muerte de mi computadora, necesito recuperar algunas cosas. Entonces, en cualquier caso, yo se los mando cuando ya lo tenga listo, independientemente de. Entonces, en síntesis, para presentar la bitácora, tienen tiempo hasta, vamos a ver las fechas. Ok, podemos hacer una cosa. Para el lunes siguiente no habría sesión, o sea, sería asincrónica. La presentación final queda para el 8 y el artículo final máximo el 15. Entonces, eh, para la bitácora final, lo que más me urge, digamos, es la última versión del artículo que quieran que les retroalimente. Entonces, de una vez que me hayan presentado eso, digamos, ya yo puedo hacer como la evaluación de la bitácora y generarles la retroalimentación del artículo. Y si quieren que las revise, digamos, como datos faltantes de lo que ya se ha entregado de la bitácora, entonces, digamos, podríamos dar tiempo de eso al 1 de julio
para, para entregar esa parte y ya entonces a partir de ahí quedan trabajando meramente en el arte. O bueno, en la presentación y después de ahí ya cualquier corrección que quede en el artículo. ¿Les parece? Quedamos así, ¿verdad? Profe, sí, pero Dígame. sí voy a ver al menos un documento que diga qué es lo que se espera, porque vieras que a mí sí me ayuda bastante por lo menos saber cuál va a ser la rúbrica de ahora. Leerlo. Ajá, Ok, sí, yo prometo mañana mandarles ese documento. ok, sí, gracias, profe. Sí, con muchísimo gusto. Profe, y una consulta. A ver, Había un rubro que se llamaba lectura crítica, ajá. pero no sé cuál va a ser la dinámica ahora que se están cambiando las fechas. No sé si, ¿verdad? Porque es como una coordinación entre nosotros, pero no sé si el artículo todavía está en construcción, ¿cómo lo manejamos? Ok, bueno, esto que les estoy diciendo, digamos, de la bitácora, al final el cierre de la bitácora puede tener como dos etapas, ¿verdad? Una que es enfocada a que me manden lo más pronto posible la última versión del artículo que ustedes quieren que tanto yo como el revisor les comenten. Esto para que la persona de revisión tenga también tiempo para leerla y para hacer los comentarios. Recuerdan que yo les había pasado las métricas de Prisma y de Consort y de Stroke. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. ¿Sí o no? ¿O fue en otro curso? Estoy enviando los cursos. Ok, la idea de eso es que ustedes, entonces, bueno, también lo tengan listo, se lo envíen al revisor junto con la última versión del artículo, que tendría que suceder, digamos, de aquí al primero. Entonces, eh, la revisión la pueden entregar el día de la presentación o enviársela antes, digamos, como el día antes la persona, o ustedes pueden poner de acuerdo, ¿verdad? En dado caso, si pueden hacerlo antes, todo bien. La idea es que ustedes se compartan esa retroalimentación para el día de la presentación. Entonces, el día de la presentación, vamos a hacer la sesión eh, y vamos a usar el chat para que todos comenten sobre la persona que está presentando. Y el revisor va a ser como el que va a comentar el trabajo de quien esté presentando. Pero es como el único que habla porque si no, entonces, si todos hablan, daría, o sea, sería mucho tiempo. Entonces vamos a hacerlo así. Eso responde a su pregunta, Carlos. Sí, no, profe, genial. O sea, lo vemos más en la presentación entonces. Gracias. Sí, y eso sería. Entonces, yo me comprometo a terminar la revisión y los documentos de las rúbricas para tenérselos listos para mañana. Y los artículos, digamos, en el formato en el que los tengo. Entonces, de aquí al primero, como mínimo el artículo. Y a partir de ahí ya siguen retroalimentaciones con respecto al artículo. Ok, bien. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. O sea, ese código que usted puso ahí en el chat,
creo que ese cuando uno le pone el asterisco es para que no salga el número, para que no contabilice. Ah, sí, ese no lo numera, pero en realidad lo que quería que tuvieran en la parte de la Sí, el HP, HP. sí, que es que hace que la tabla quede en una sola columna, aunque el resto del documento esté a dos. Ok, sí. Hay uno que he hecho, sí, hay algunos valores que se pueden usar para que ajuste el tamaño de acuerdo al formato de la página. Pero bueno, eso es todo un mundo de programación. Ok, entonces, por ahora quedamos ahí. Yo voy a terminar la revisión y a enviarles los reportes y entonces seguimos en contacto. Bueno, cuídense mucho, coman bien rico y descansen bastante también. Cualquier cosa me escriben por el chat, no importa la hora, si yo estoy dormida, yo al día siguiente les contesto. Eh, si tienen dudas con algún código o algo, me lo hacen saber. Y entonces, espero esos artículos ya en el formato. Si tienen el template, si a alguno le hace falta el template, me avisan. Bueno, chicos, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.